De Dios y de la patria se abre la sesión de la Comisión Investigadora del Alza de las Cuentas de la Luz. Muy buenos días. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio por el cual comunica que el diputado señor Boris Barrera reemplazará en forma permanente a la diputada doña Camila Vallejo. Enseguida, un oficio de la dirección de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual comunica que el funcionario del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN, Samuel Argüello, investigador del área de Economía, asistirá virtual o presencialmente a las sesiones de esta comisión con motivo de asesorar sobre las diversas materias de la investigación. En tercer lugar, correo electrónico del Ministerio de Energía, por el cual excusa la asistencia del señor Ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet, a la sesión de hoy y comunican que asistirá en su reemplazo el subsecretario de Energía, don Francisco Javier López, acompañado por el asesor Juan Ignacio Gómez. Finalmente, un oficio por el cual comunica que los comités parlamentarios en sesión del día viernes 25 de septiembre acordaron autorizar a esta comisión a sesionar el día lunes 28 del presente de 10 a 12 horas. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto escuchar las exposiciones del subsecretario de Energía, señor Francisco Javier López, y del superintendente de Electricidad y Combustible, señor Luis Ávila Bravo, a quienes les damos la bienvenida a esta comisión, sobre los antecedentes relacionados con el mandato que dio origen a esta instancia investigadora sobre las alzas en las cuentas de la luz experimentadas durante este periodo de pandemia. Entonces le ofrezco la palabra al señor Francisco Javier López para que inicie su exposición. Si es necesario compartir pantalla. Sí, diputado Boris Barrera tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Si antes que comience quería hacer una pregunta. Esta sesión por el día de hoy es especial, ¿cierto? Se supone que vamos a sesionar los jueves porque tengo tope con economía, entonces me gustaría clarificar eso, por favor. Sí, sí, diputado, esta es una sesión especial porque ya hemos tenido 2 sesiones fallidas en que no pudimos sesionar estábamos en paralelo con la sala, pero este jueves volveremos a las sesiones normales para poder cumplir con el mandato, diputado, de que el 16 de noviembre tenemos que tener evacuado el informe. ¿Presidente? Sí, señor secretario. Juan Ignacio Gómez del Ministerio de Energía por acá. Don Juan Ignacio. Presidente, en la comunicación que remitimos a la comisión hacíamos presente que el subsecretario puede conectarse a las 11:15. Por un tope de agenda está en un seminario internacional en este momento y terminando eso viene para acá. Así que si usted lo tenía bien, quizá comenzar con el señor superintendente. Muy bien. Entonces le damos la bienvenida al señor superintendente de Electricidad y Combustible, don Luis Ávila Bravo, a quien le ofrezco la palabra para iniciar su exposición esta mañana. Bueno, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y a través de usted, presidente, a los parlamentarios y autoridades que están en la sesión. Bien, esta, como ha sido expresado en la citación, es para tratar los aumentos en las cuentas de la luz, como menciona. Y como cuestión previa, quiero hacer presente las facultades que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quien tiene por misión velar porque las personas reciban energéticos y servicios, productos y servicios en el área energética seguros y de calidad. Y dentro de ese mandato legal que está expresado en el artículo 2 de la actual Ley Orgánica de la Superintendencia, se nos han otorgado ciertas atribuciones. Estas atribuciones dicen especial atención con la capacidad de fiscalizar
a las empresas que otorgan el servicio o que distribuyen productos en estas materias. Junto con fiscalizar, tenemos la facultad de resolver reclamos. Esto es cuando a petición de una parte se presenta un reclamo sobre algún actor o alguna empresa que presta servicios y que está sujeta a alguna de las leyes, reglamentos o instrucciones. Y en tercer lugar, a impartir instrucciones. Es una facultad que tiene la superintendencia cuando a partir de nuestra fiscalización o de los reclamos advirtiera la superintendencia que no se está cumpliendo, o incluso para poder efectuar nuestra labor, hacer instrucciones recabando información, solicitando información para entonces de esa manera contar con los antecedentes que permitan realizar o dar inicio a una investigación. Eso dentro del marco de las facultades que tiene la superintendencia. Fiscalizar, hacer instrucciones, resolver el reclamo, solicitar información. Cuando se detectan incumplimientos, entonces la superintendencia tiene la facultad de iniciar procesos administrativos que pueden terminar en sanciones, y estas sanciones, según la clasificación de gravedad que también determina la ley de la superintendencia, pueden ir desde una UTM a 10.000 unidades tributarias anuales. Ese es el primer contexto de cuestión previa que quiero señalar. Yendo más directamente al sentido de esta reunión, con el inicio de la pandemia, es decir, debemos recordar que con fecha 11 de marzo de este año 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció el coronavirus COVID-19 como una pandemia. Y esto es un anuncio que hizo, por cierto, a nivel mundial. Eso fue el 11 de marzo. El día 13 de marzo, esta superintendencia, en atención a la experiencia que estaba viendo en otros lugares del mundo, emitió una instrucción a la totalidad de las empresas fiscalizadas que proveen los servicios de electricidad y combustibles, incluyendo, por cierto, el gas, para que tomaran los resguardos y tomaran las medidas que permitieran una cuestión que es esencial a nuestro mandato de fiscalizadores de servicios básicos, es decir, que adoptaran las medidas para garantizar la continuidad de los servicios. Quiero llevarlos a esa fecha en que, por esos días, la cuestión que se estaba discutiendo en nuestro país era el repliegue de muchas organizaciones públicas y privadas, retiro de las labores presenciales, confinamientos voluntarios en alguna medida, que luego pasaron a ser no voluntarios, y por tanto había consideración. La superintendencia el día 13 de marzo hace esta instrucción a las empresas para que mantengan la continuidad operacional de servicios que evidentemente son muy necesarios, como es la distribución eléctrica permanente y constante, la distribución de combustibles y la distribución de gas en todo el territorio del país. Unos días más tarde, sabemos que mediante Decreto Supremo 104 del 18 de marzo, el presidente de la República declara estado de excepción constitucional. Entonces, a habida fecha, el 11 se declara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El 13, la superintendencia emite instrucciones a las empresas para la continuidad de sus servicios. El 18 se determina y se establece el estado de excepción constitucional en todo el territorio. Habidas así las cosas, en el mes de marzo, a través de un oficio circular, el 2665, la superintendencia, y estamos hablando ya hacia fines de marzo, recordemos que el día 27 de marzo el presidente de la República anunció un acuerdo con las empresas distribuidoras eléctricas para evitar el corte de suministro, cuestión que se hacía tan relevante por aquellos días.
y junto con ello se estableció con las empresas un sistema que permitía a los clientes prorratear las boletas y las deudas para posterior al estado de catástrofe. Pues bien, ese mismo día 27 de marzo, cuando se hace el anuncio, la superintendencia a través de un oficio emite a la totalidad de las empresas eléctricas distribuidoras del país una instrucción de solicitar la información por medio de la cual las empresas nos debían entregar los planes, las medidas implementadas que permitían y que permitieran dar cumplimiento al acuerdo que estaba siendo anunciado. De esa manera, entonces, esta superintendencia instruyó a las empresas presentación de planes de acción que abordaran los procesos de no corte de suministro, prorrateo de boletas a clientes que lo soliciten, fortalecimiento de canales de atención no presencial. Era motivo central fortalecer los canales no presenciales, habilitación de teléfonos, atención de clientes en situaciones de riesgo, como adultos mayores, electrodependientes, y dicha respuesta se les dio un plazo a las empresas de 48 horas hábiles para que lo recibieran. Ahí están las primeras actuaciones, tan solo durante el mes de marzo de este año, impulsadas desde la superintendencia en el marco de las atribuciones que nos otorga la ley. Junto con ello, junto con el repliegue que hubo de muchas personas hacia sus hogares fundamentalmente, con la aparición de los primeros casos en nuestro país y con el repliegue de procesos tanto en sector público como privado, las empresas distribuidoras eléctricas también hicieron procesos similares y esto significó que tomaran parte de sus funcionarios y se replegaran mientras las empresas establecían protocolos de atención, protocolos de cuidado, protocolos de inspección, dotar y adquirir de elementos de protección personal, hoy día bastante al acceso, pero en aquellos primeros semanas en nuestro país, recordemos que hubo bastante escasez de algunos de estos ítems, no era tan sencillo adquirir volúmenes importantes de estos productos en la velocidad que requerían algunos casos, y lo que hacen las empresas es entonces retirar esos procesos por una razón, cuidar al personal, porque queremos mantenerlos por largo periodo de parte de las empresas, y en segundo lugar, porque los procesos, varios de ellos que realizan las empresas, tanto el de mantener la continuidad que había sido solicitado por oficio de la superintendencia, como procesos como toma de lectura y reparto de boletas, tienen un alto impacto de acceso a los domicilios de las personas, cuestión que también en los domicilios no eran recibidos, o sea, había bastante rechazo de recibir personas, aun cuando estas fueran para hacer la toma, por ejemplo, de la lectura de los medidores o la entrega y reparto de boletas. Y eso significó que hubo un número importante de este tipo de procesos que se suspendieron en tanto se establecían protocolos seguros y se adquirían los elementos de protección personal para que los trabajadores también pudieran llevar adelante esos procesos. En la práctica, lo que vimos y constatamos desde la superintendencia es que el proceso de toma de lectura fue uno de los más afectados, toma de lectura en los medidores que se encuentran al interior de los domicilios, y esto se hace porque nuestros registros habitualmente un mes entre 2 y 3% de los medidores nos es posible leerlos. Eso hablemos en periodos antes de la pandemia, incluso antes de el denominado estallido social iniciado en octubre del año 2019. Cuando se inicia este proceso de pandemia en Chile, o la pandemia en Chile, los registros que tenemos en la superintendencia dan cuenta de aumentos muy significativos en varias veces las boletas que se emitían por parte de las compañías sin una toma real de lectura desde el medidor. Valores que aumentaron en los meses siguientes al orden del 17%
para llegar a sobre el 60% en el mes de abril. Eso significa que las empresas debieron recurrir para realizar esas facturaciones a lo que está establecido en la regulación sobre procesos de facturación. Me refiero a lo que establece el artículo 123 del Decreto Supremo 327 del año 97 del Ministerio de Minería, que dispone que los concesionarios siempre deben facturar las cantidades que consten en el equipo que registra la medida de los usuarios, y esta medida tiene que ser una lectura periódico, por regla general mensualmente, según lo señala el artículo 126. Pero también debemos decir que el artículo 129 del mismo reglamento, en su inciso segundo, establece que hay un tratamiento explícito para el supuesto de falta de lectura por razones no imputables a la concesionaria. Y esto habilita a las distribuidoras a facturar cada periodo de consumo eléctrico para los clientes regulados que no hayan tenido lectura efectiva hasta por 2 periodos consecutivos, en un proceso sin lectura. En este sentido, dispone también el reglamento que se facturará provisoriamente, es decir, se hará llegar una factura provisoria en tanto no se tome la lectura real, se cobrará por la energía total consumida, y para ello se utilizará en base al promedio de los 6 meses anteriores de ese mismo cliente. Entonces, un cliente que no se le ha podido tomar lectura con la finalidad de evitar que no reciba una boleta y por lo tanto, entonces, no se efectúe una estimación del cálculo, si esto en uno o más periodos podría acumular una cuenta que sería muy difícil de sostener por parte del cliente, y para ello utiliza un procedimiento que está en el reglamento y que le dice: tome los promedios que ha tenido ese cliente en los 6 meses anteriores, haga igualmente llegar una boleta que es la provisoria, no es la boleta real, y cuando tome la lectura efectiva dentro del medidor, usted hace esa lectura, resta las boletas que hizo como provisoria, le carga o le estipula en la boleta el valor del consumo real de los meses, restando las provisorias, y ahí se tiene la liquidación que regulariza nuevamente este tipo de cobro. Es algo que está contemplado en la normativa, está en el reglamento eléctrico número 327, particularmente en los artículos 123, 126 y 129. Y el rol entonces asignado a la superintendencia corresponde a monitorear, entre otros, los procesos de facturación provisoria que se hayan aplicado masivamente a través de las empresas eléctricas. ¿Por qué esto es relevante? Porque en los últimos 6 meses se han emitido más de 39,7 millones de boletas. 39.747.423 boletas y facturas en los 6 últimos meses. De ellas, 9,6 millones se han emitido con esta modalidad, boleta provisoria, lo que corresponde a un 24 en el agregado de 6 meses de las boletas se hicieron con la modalidad de facturación provisoria. Del universo total de boletas emitidas en el mes de marzo, un 17,1 se hizo con la modalidad de sin toma de lectura efectiva, por mientras en abril, que es algo que les explicaba recientemente, el número ascendió a 62,3%, siendo abril entonces el mes que tuvo el mayor impacto en términos de que las boletas que mayoritariamente recibieron los clientes de las empresas eléctricas en nuestro país se hicieron en base al reglamento 327 con una estimación de lo que ese mismo cliente había consumido en los 6 meses anteriores. Para mayo, este valor correspondió a un 29,1, o sea, tuvimos un pic en abril, en mayo ya retrocedía de 62,3 a 29,1, y en lo que va del mes de septiembre podemos decir que nos acercamos a la normalidad, puesto que 4,3% solamente de las boletas del mes de septiembre de este año se han hecho en la modalidad provisoria, y esto se alinea con el valor que les mencionaba al inicio de que nuestros registros históricos muestran que del orden del 3% de las boletas
se realizan utilizando esta modalidad. Bueno, ¿qué efectos provoca en las personas? ¿Qué efectos provocó en la relación de las compañías con sus clientes? Es que si bien la facturación provisoria definida en nuestra reglamentación es una herramienta que en la mayoría de los casos ha hecho una estimación relativamente acorde a los consumos de un hogar, detectamos que hay casos en que eso no refleja adecuadamente el consumo de los hogares y ha ocasionado algún tipo de inconvenientes a los clientes. A partir de la suspensión de parte de las boletas, el proceso generó la lectura provisoria. Pudimos apreciar que teníamos dos grandes grupos de clientes que manifestaron problemas. En primer lugar, el de aquellos clientes que en esos 6 meses anteriores habían estado con un nivel de actividad normal desde el punto de vista del consumo eléctrico, me refiero. Pensemos en restaurantes, peluquerías, salones de belleza, colegios, universidades, hoteles, en que en los 6 meses anteriores a marzo, estamos hablando de fines del año 2019, los primeros meses del 2020, estaban muy activos desde el punto de vista del consumo eléctrico, daba cuenta de la actividad de esa operación. Sin embargo, a partir de marzo, esas actividades se suspenden, se repliegan y por lo tanto no se realizan o se realizan parcialmente. Pues cuando este promedio les toma esos 6 meses para hacer una boleta, concuerda precisamente con el instante en que esos establecimientos o esos clientes no están teniendo consumo, o están teniendo consumo cero o consumo muy bajo. El caso de una peluquería que quedó cerrada y que le tomaron 6 meses anteriores, va a recibir una boleta por un monto que evidentemente esa persona dice, yo hoy día no estoy consumiendo nada y me llega una boleta con esta estimación justo ahora que estoy cerrado. Ese reclamo lo recibimos masivamente en la superintendencia y a partir de ello la superintendencia generó instrucciones a la totalidad de las compañías eléctricas para que cada una de esas situaciones de difícil detección en algunos casos por parte de las compañías, cada vez que se recibieran reclamos, se priorizara y, en primer lugar, no se podía cortar el suministro. En segundo lugar, se debía coordinar con el cliente, y digo coordinar en expreso entendimiento de la palabra, porque pensemos que son locales que están cerrados y por lo tanto podrían estar la mayoría del tiempo sin moradores. Y por tanto, para ir a tomar una lectura se requiere coordinar con alguien que abra el local y que permita el acceso a los medidores. Esa instrucción se generó de parte de la superintendencia para que, haciendo esa coordinación y tomando la lectura real de esos medidores, de forma inmediata se iba a registrar todos aquellos que no habían tenido consumo y eso era el habilitante para emitir la nota de crédito que la superintendencia pudimos apreciar que se emitieron, llevando la cuenta al valor correcto. Y esto es el principal reclamo que recibimos en la superintendencia durante las primeras semanas o meses provocado por el efecto de la facturación provisoria. Ahí hay un primer grupo y entendemos que a partir de esa solución, en tanto fuera recepcionada por esos clientes, iba a poder ser corregida de manera inmediata. De todas maneras, debo decir que aun cuando el cliente no se enterara que tenía esa opción o no ejerciera ese derecho a reclamar ante la compañía, esa cuenta, en caso que fuese pagada, de todas maneras, al ser leído el medidor, iba a quedar un monto a favor en su cuenta. O sea, no son dineros que la compañía tiene posibilidad de no devolver, no restituir en cualquiera de las formas que esto requiere. Y si ese cliente no la pagó, como era la mayoría de los casos, que esas boletas no se pagaron, en primer lugar, no eran sujetos de corte de luz, porque había expresas instrucciones de parte de la superintendencia, y por tanto, en ese caso también, cuando se leyera de manera real el medidor, ya sea porque el cliente reclama y coordina con la empresa, o ya sea porque la empresa retomó sus procesos de manera normal, o sea que hicieron todas las compañías al tiempo, esa cuenta se va a regularizar.
El segundo grupo de problema, quizás de mayor cantidad que el anterior, es aquel grupo en que la estimación que se hizo de los consumos de los 6 meses anteriores a esos clientes no estaba reflejando el nivel de consumo que en realidad estaban teniendo estos hogares. Y estos hogares, a partir de la pandemia y del repliegue, de la suspensión de clases, de la suspensión de muchos trabajos, significó que muchas actividades se pasaron a realizar en el hogar. Entonces, había mayor permanencia de las personas en el hogar, los escolares realizando estudios a través de sistemas que utilizan consumo de electricidad. Coincidió con el inicio de las menores temperaturas. Recordemos que tuvimos el junio más lluvioso en los últimos 14 años. El inicio de julio de este año también fue el inicio de julio más lluvioso en algo más de 14 años, con muy bajas temperaturas, con los niños para que estaban en edad escolar en el colegio, con muchos trabajadores y trabajadoras que estaban también realizando trabajos en el hogar, lo que significaba que muy probablemente parte de los consumos de energía que antes se desarrollaban en los colegios, en las universidades o en los trabajos, pensemos aspectos como de tomar café o encender un hervidor o la calefacción, que eran evidentemente en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, hoy día se estaban desarrollando en la casa. Y eso significó que en alguna medida hubo un mayor consumo eléctrico al interior de algunos hogares que recibieron boletas por los 6 meses anteriores de verano, con su consumo de ese mismo hogar de los meses de verano, y esa diferencia, entonces, recibieron boletas por menor valor al que realmente estaban consumiendo. Pudiera parecer una buena noticia, recibir boletas por menor valor que lo que realmente están consumiendo. Sin embargo, cuando se termine el proceso, se corrija y se tome la lectura real, esa diferencia se va a colocar en la boleta final, se va a restar lo que se facturó antes, que si fue subvalorado, como en algunos casos sí lo fue, va a aparecer una diferencia a pagar y la gente lo que hacía era reclamar por una boleta excesiva, un aumento en el cobro de la boleta de la luz. Es así como la superintendencia comenzó a recibir muchísimos más reclamos durante este año asociados a facturación que lo que recibíamos en años anteriores. Este año se ha batido todo récord en cuanto a los registros de reclamos ingresados en la superintendencia por aumentos en los cobros. Estos reclamos que habitualmente en promedio eran del orden de 120 reclamos por día, llegamos a tener en la superintendencia en un día sobre 2.400 reclamos, lo que significa un incremento muy significativo en la cantidad de reclamos que recibió la superintendencia. Hago particular mención aquí a que tenemos un servicio público, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es capaz de flexibilizar en tiempos de pandemia con proporción importante de las funcionarias y funcionarios de la superintendencia en teletrabajo, de asimilar, recoger un nivel de reclamos desde 120, que es el diseño estructural que tenemos, hasta 2.400 en un día, sin sacrificar la calidad del servicio, sin sacrificar el nivel de respuesta a las personas, a las ciudadanas y ciudadanos que hacen los reclamos, respondiendo, elevando nuestra productividad, elevando nuestra capacidad de atención, elevando también las posiciones de nuestro call center, la superintendencia, las personas que trabajan y laboran en la superintendencia, que hacen habitualmente labor de atención presencial, que en zonas en cuarentena evidentemente no se estaba realizando, se incorporaron a través de uso de tecnología a los call centers a suplementar la capacidad de atención de la superintendencia para recibir llamados, recibir reclamos. Los sistemas que habilitó la superintendencia no presenciales para recibir han funcionado de manera óptima, han permitido interponer una cantidad de reclamos a los clientes de las empresas
y nos ha permitido mantener nuestro trabajo. Hemos aumentado significativamente la cantidad de reclamos que hemos sido capaces de responder, más de 11.000 reclamos respondidos por la superintendencia en un periodo de un mes, lo que significa que ese incremento de reclamos recibidos pudo ser absorbido por la superintendencia, no con sacrificio de quienes trabajan en la superintendencia, pero entendemos de una manera muy eficiente en función de los recursos asignados por el Estado a la superintendencia. ¿Qué medidas se han estado tomando? Bueno, les mencionaba la primera medida del 27 de marzo de solicitar los planes de acción a las empresas para evitar, primero el 13 de marzo para que no se mantuviera la operación, el 27 de marzo para solicitar los planes de prorrateo, que no se cortara la luz, que se prorratearan las boletas, y eso lo hicimos tanto para las empresas de distribución eléctrica como para las empresas de distribución de gas. Conjuntamente con esas instrucciones, emitimos instrucciones para abordar los casos de los reclamos en que la estimación no era la adecuada de locales, establecimientos, colegios, instituciones, peluquería, y por otro lado, en el caso de aquellos clientes de este segundo grupo, es decir, que se les estimó menos, y al leer la boleta aparece una diferencia, se instruyó a las empresas para que dieran facilidades, se instruyó a las empresas para que explicaran mejor a cada cliente que les requisiera, les hiciera y les interpusiera un reclamo. Se les instruyó para efectos de emitir notas de crédito en todos aquellos casos en que se haya tomado una lectura que dé cuenta que la estimación provisoria no existía consumo al interior de los hogares. Se les impartieron instrucciones a las compañías para que reforzaran sus canales de atención, para que reforzaran su atención telefónica, sus páginas web, la información que entregan a los usuarios, los formularios para recibir las solicitudes de prorrateo. Entendemos que esas acciones han sido bastante logradas. Prueba de ello es que hasta la publicación de la ley, recordemos que conjuntamente estaba en tramitación en ese instante, en esos meses, la ley de servicios básicos, y que fue publicada el 8 de agosto, y hasta el momento de publicación de la ley registramos 130.000 solicitudes para evitar el corte y solicitar el prorrateo por parte de los clientes de las empresas a sus respectivas empresas. En números, lo relativo a reclamos de facturación, en números agregados con corte mensual, tenemos que en el mes de marzo se produjeron 5.539 reclamos, mientras que al mes de julio, los ingresos de julio, reclamos recibidos en las empresas eléctricas se elevaron a 45.753. Esto es aquella parte de los reclamos de clientes que van directamente a las compañías. En el caso de la superintendencia, 1.400 reclamos. Para el mes de julio, solo la superintendencia recibió 18.743 reclamos, lo que significa incrementos por más de 10 veces en los ingresos de reclamos que recibe la superintendencia. Una cuestión central que ha estado en este debate y en esta citación, entiendo, de esta comisión, es sobre los aumentos en la cuenta de la luz. Entonces debemos distinguir las causas por las cuales una cuenta puede ser elevada. Una, y digo elevada, es un tema relativo, es elevada respecto aparentemente a una boleta anterior. La primera causa podría ser porque existe un aumento en la tarifa, el valor a pagar por cada unidad de energía, que en el caso de la energía se llama el kilowatt hora. La tarifa está definida para cada kilowatt hora. Pues bien, el año 2019, en octubre, se tramitó en el Congreso
la ley que creó 21.185, que creó un sistema transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes regulados. Esa ley fue publicada el 2 de noviembre en el Diario Oficial del año pasado, 2019. ¿Y qué hizo esa ley? Estabilizó las tarifas eléctricas para clientes regulados, precisamente buscando evitar los aumentos de la tarifa eléctrica. Desde esa fecha, entonces, la tarifa por kilowatt hora en nuestro país no se ha movido. Y nuestra fiscalización da cuenta que no existen efectos en las boletas de los clientes causados por variación de tarifas, primero porque regulatoriamente no podría ser, y segundo porque la constatación de nuestros procesos de fiscalización da cuenta que han sido bien aplicadas las tarifas por parte de las compañías eléctricas. Entonces, la primera gran aclaración de por qué podría aumentar la cuenta de la luz no ha existido, ni la superintendencia ha constatado valores más altos en el kilowatt hora que facturan e incluyen en las boletas las distribuidoras eléctricas. El segundo aspecto, por qué podría aumentar, es porque el consumo para una tarifa que no ha variado, aumenta el consumo. Y ahí tenemos dos casos. Tenemos, tal como contaba hace algunos instantes, tenemos un grupo para el cual, por razones de la pandemia, han disminuido el consumo. Universidades, colegios, hoteles, peluquería, que evidentemente en la medida que han estado con poca actividad, con nada de actividad o con actividad parcial, algunos con delivery, retomando, esos grupos de clientes que inicialmente reclamaron a causa del problema de la estimación, le llegaba una boleta cuando estaban cerrados y por lo tanto esperaban una boleta cero. Eso se corrigió a partir de instrucciones de la SEC. Pero después debemos decir que mientras, ahora no es por una buena razón que se han mantenido sin consumo eléctrico, pero esos clientes han visto reducido el consumo porque o han estado activos parcialmente o no han estado activos. Y hay un segundo grupo que es el que probablemente ha resentido más el efecto de la pandemia por aumento de los consumos, por invierno, por estudios en la casa, por teletrabajo, por calefacción, por diferentes razones. Aquí hay multifactor y que estando en el hogar más tiempo en un periodo de invierno, se ha elevado el consumo de invierno eléctrico en razón a lo que consumían el invierno anterior. Y muy significativamente en razón a lo que consumían el verano anterior. ¿Y por qué digo el verano anterior? Porque es el verano anterior, los últimos meses de 2019 y los primeros meses de este año, época en que noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, enero, febrero y algo de marzo, en que esos consumos sirvieron de base para enviar sus boletas estimadas, cuando en realidad en el hogar habían aumentado el consumo en relación incluso al invierno. Entonces, cuando se produce la lectura real y se liquida con las boletas que efectivamente les cobraron, aparecen diferencias que al mirarlas comparativamente con las boletas que estaban recibiendo, son aumentos importantes. 20, 30, 40, 50, incluso boletas hasta por el doble de las boletas, dependiendo de su propio historial de consumo. Aquí hay un grupo de clientes que recibieron y resintieron en su boleta algo que a la superintendencia se ingresó como reclamo por aumento en las cuentas de la luz. Y nuestra labor de fiscalización se apuntó de manera muy exhaustiva a determinar si estaban bien aplicadas las tarifas, cosa que hicimos, y si los procedimientos usados por las empresas para hacer las boletas de estimación, para proveer entonces la entrega de boletas que referían el decreto 327 con un procedimiento para efectuar la facturación provisoria, se habían realizado siguiendo la reglamentación vigente. Con todo, debo agregar que este proceso, evidentemente en nuestra fiscalización, tuvimos algunos hallazgos de fiscalización que significaron el inicio de algunos procesos administrativos. Y particularmente
me voy a referir al caso de dos compañías, las empresas ligadas al grupo SAESA, donde está SAESA, Frontel, Lusosorno y de la ICEN, y las empresas del grupo Enel, las primeras de SAESA en la zona sur del país, Enel en la región metropolitana, que usaron un procedimiento para facturar que no colocó adecuadamente en los meses de facturación provisoria un cargo, un monto que establece la regulación asociado al valor de la transmisión. El valor de la transmisión representa aproximadamente un 10% en una boleta y debe ser incluido en cada mes aun cuando haya sido realizado con facturación provisoria. Pues estas compañías, cuando hicieron la boleta provisoria, no incluyeron el cargo de transmisión, el monto de transmisión en la boleta. Y si bien eso podría ser una buena noticia porque las personas recibieron boletas algo menores, sin embargo, cuando se toma la lectura real y se incorpora el valor de la energía total del medidor, se resta todo pago que haya sido hecho en función de las boletas provisorias, apareció además el acumulado de esos meses del cargo de transmisión que no había sido incorporado en cada mes. Entonces había un porcentaje, y esto es el 10% acumulado, un cargo que corresponde, que está establecido en los decretos tarifarios. El no haberlo incluido reflejó para las personas que no se les incluyó que cuando se hace la lectura real, entonces junto con medir el consumo que pudo haber sido mayor, apareció el valor de transmisión totalizado para los meses, lo que en alguna medida no es lo que explica toda la diferencia, pero hay una parte que es explicada por este cargo y ahí la superintendencia tiene algunos procesos abiertos sancionatorios. Y el segundo tipo de procesos que inició la superintendencia se refiere a la correcta explicación y fundamentación de parte de las compañías de la duración que han tenido en cada una de ellas, los periodos en que no han tomado lectura efectiva de los medidores y la duración y la fundamentación para cada una de ellas de los periodos donde tuvieron oficinas cerradas. ¿Por qué? Porque entendemos que parte del problema se entiende cuando las personas reciben boletas que consideran por mayores montos y no pueden concurrir de la manera habitual a las oficinas comerciales para solicitar una explicación, y esta explicación tampoco llega del todo completa a través de los otros medios dispuestos por la compañía, ayuda a generar incertidumbre en parte en los procesos, y esa incertidumbre se traduce en aumento significativo del número de reclamos que recibió la superintendencia. A nuestro entender, la facturación provisoria ya ha recuperado los procesos, las compañías han recuperado los procesos, la cantidad de reclamos que se generó está siendo absolutamente abordada tanto por las empresas como por la superintendencia. Los hallazgos han sido en sus casos hechos formulaciones de cargo cuando ha habido contravenciones detectadas por la superintendencia y tiene procesos en cursos, y las exigencias a las empresas fue a mejorar sus canales de atención, a dar respuesta a cada uno de los reclamos, y los procesos futuros tenemos obviamente en nuestro proceso una revisión total al sistema de facturación provisoria, entendiendo que debemos y podemos hacer mejoras que tiendan a reducir la incertidumbre o la falta de entendimiento o la falta de claridad, donde vemos que las empresas tienen que jugar un rol importante en esa materia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor superintendente, por su completa exposición. Quiero ofrecer la palabra a los parlamentarios para si quieren hacer alguna consulta sobre la materia. Y yo quiero partir preguntando, señor superintendente, sobre los casos de aumentos de las cuentas de la luz en forma excesiva
que se hagan llegar a la superintendencia. Ese proceso significa el inicio de una investigación, no sé, por llamarlo de alguna manera, se abre un expediente sobre el cliente para darle una respuesta, y si ese plazo está cerrado o todavía está abierto, digamos, para poder tener una explicación de esos aumentos. Me ha tocado ver a mí en la región de Ñuble aumentos de personas que pagaban 26.000 pesos y de repente aparecen pagando 150. Había un caso emblemático, digamos, de un matrimonio de adultos mayores que pagaban 30.000 pesos mensuales y le llegó una cuenta por 200.000 pesos. Ahí incluso se hizo un acto solidario y se le pagó a estos adultos mayores, pero la pregunta es si ese proceso aún está abierto y si se abre un expediente y cuál es el procedimiento a seguir. Es una pregunta, no sé si los parlamentarios, don Boris o don Pablo Vidal, ¿alguno quiere hacer alguna consulta? Por favor. Presidente. Don Andrés Longton y luego Boris Barrera, presidente. Tiene la palabra don Andrés. Sí, primero agradecerle la exposición a señor Luis Ávila, la verdad es que fue súper clarificadora respecto a los reclamos y los problemas que ha habido en estos meses. Yo creo que había muchas dudas con respecto a eso. A ver, principalmente en la primera parte habló el tema de los locales comerciales o comercio establecido que no tuvo consumo. En relación a eso, ¿cómo fue la coordinación para verificar en terreno el no uso de la electricidad? Porque parte de los reclamos tienen que ver con que el tiempo de respuesta o bien de acceso a las empresas para poder efectuar el reclamo o poder coordinar las distintas situaciones en terreno para poder verificar situaciones como esta, la verdad es que demoran mucho o bien no son lo suficientemente eficientes que quisieran los clientes. Entonces, ¿cómo fue el proceso de coordinación? Porque tengo entendido que tienen que ir a terreno para verificar que no hubo un consumo de luz, en este caso, en el caso de los establecimientos comerciales. Entonces, yo ahí tengo dudas respecto a la eficiencia de aquello, respecto a la operatividad. Después, yo no sé si no entendí bien, o para que me pueda dejar más claro, acá en la región de Valparaíso, bueno, no tenemos, no tuvimos el tema de las grandes empresas, como decía Saesa y Enel, pero yo tengo una duda respecto al cálculo de los 6 meses anteriores, porque tengo entendido que, claro, se calcula los 6 meses anteriores, pero ¿qué pasa en aquellos casos en que el cobro de la cuenta de la luz en estos meses es superior a esos 6 meses anteriores? No contabilizando cuando salgamos de la pandemia, en que en el fondo hay que corregir este monto e incorporarle ese monto adicional que hubo por mayor consumo porque la gente permaneció más en sus hogares. ¿Qué pasa en los casos en que esos 6 meses anteriores el cálculo es mayor del que generalmente consumía la gente que se le cobró en este momento? Porque yo creo que algunos de los problemas tienen que ver con eso, como que la gente se encontró sorprendida con que el cobro era mayor del que generalmente pagaba, sin contabilizar, como le digo, ese delta que tiene que incorporarse respecto a el consumo adicional que se genera en estos tiempos. Y por último, el tema de los problemas de facturación. Ahí me quedó claro el tema de ese 10%, pero tengo dudas respecto, así que puede haber algún otro tema aparte de la facturación, porque las alzas fueron mucho mayores incluso de ese 10% que en fondo podría ser beneficioso para que no se lo cobren para el cliente. Pero ¿hay algún otro motivo o razones en que se hayan iniciado procedimientos distintos al tema de la factura, de los problemas de la facturación? Y como última cosa, ¿hay alguna propuesta de cambios a la legislación para efectos de que esta situación no se produzca o haya un mejor sistema del que está establecido hoy día, en razón de la poca certeza y la alta incertidumbre que existe respecto a la gente de cómo se realizan los cobros, además de ser un sistema bien complejo de implementar y bien poco afable para entender en el caso de la ciudadanía? Eso. Gracias, diputado Andrés Longton. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Diputado Boris Barrera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los colegas diputados y diputadas que se encuentran presentes. No, puros diputados. Ah, sí. Y bueno, a los secretarios también y a don Luis Ávila, el superintendente. La pregunta es la siguiente. Dice el superintendente que cuando, bueno, empezaron a aparecer las boletas ya normalizadas y que obviamente traían con ella un aumento por las razones que él dio, y dice que se instruyó a las empresas que dieran facilidades de pago y esas cosas, pero se supone que había un acuerdo, independientemente de la ley. Había un acuerdo que se hizo en marzo con la empresa. Entonces, ¿qué es lo que decía ese acuerdo? Que tuvieron que dar nuevas instrucciones. Me gustaría saber si nos puede explicar cuáles eran los alcances de esos acuerdos. Claro, porque algo hemos sabido. Yo lo escuché también, él fue a la Comisión de Economía y hizo esta misma exposición, y de ahí que venimos siguiendo el caso, por lo menos de parte mía, y porque yo recuerdo que en ese acuerdo se hablaba de que esto no iba a tener multa, interés en esas cosas, y yo insistí en que sí están cobrando intereses. Es más, hay boletas que a pesar del acuerdo y a pesar de la ley dicen corte en trámite, y eso es completamente contradictorio a la ley. La ley dice de que no puede haber ni un corte de energía eléctrica mientras dure el estado de excepción hasta noviembre, o sea, después de que se publicó la ley, hasta noviembre no pueden haber corte, ni un corte, y en las boletas está apareciendo corte en trámite. Dice además, cuando no está el corte en trámite, dice de que las personas tienen que pagar la fecha de vencimiento, si no van a tener intereses y multas. Y se supone de que las deudas estas no van a tener ni intereses ni multa, según la ley y según el acuerdo. Por lo tanto, me gustaría que, como hay cosas que sucedieron antes de que saliera la ley, porque como todos sabemos, la ley se pateó, se le metió el veto y se dilató bastantes meses, pero antes supone que hubo un acuerdo, y a mí me gustaría saber específicamente los alcances de ese acuerdo. En segundo lugar, claro, nos decía de que el costo del kilowatt no ha subido, y yo lo he comprobado. Yo he visto boletas de los últimos meses y el costo es el mismo. Me gustaría preguntar si el costo de administración y el costo de transporte de electricidad ha sufrido alguna modificación, y si para la región metropolitana usted maneja más o menos cuánto es el costo de administración y el costo de transporte de electricidad y el del kilowatt también, para corroborarlo de los clientes regulados. Y en la tercera pregunta tiene que ver con esto, que sin duda es algo que ha impactado mucho en las boletas de las personas, que es que no se haya cobrado el costo de transporte de electricidad. En algunos casos, más de 3 meses, 4 meses, de personas que pagaban en las poblaciones nuestras, no sé, 15.000 pesos, 20.000 pesos de una cuenta de luz, y que de repente se le acumulen, no sé, 30.000 por costo de electricidad, de transporte de electricidad, es harto. Entonces, claro, hay procesos sobre esta empresa, no sé si finalmente esto terminará en alguna multa, no sé, pero me gustaría preguntarle cuál va a ser o qué medidas se van a tomar para reparar el daño que se les causó a las personas por no cobrar este costo de transmisión, que se transformó en el fondo en una deuda. ¿Y por qué se transforma en una deuda siendo que no me la cobraron? ¿Por qué yo tengo que pagar si las personas en Chile, está comprobado, la mayoría de los chilenos endeudados, se vive el día a día, hay súper poca capacidad de ahorro, o sea, la gente vive con el presupuesto acotado, y en tiempos de pandemia con mayor razón? Por lo tanto, si antes pagaban por este costo de administración, no sé, 5.000 pesos, que de repente la empresa que no la cobró, porque por error, por lo que haya sido, no la cobró, y le junta 4 meses y le dice, no, este mes usted esos 5.000 pesos que tenía considerado no los va a pagar, tiene que pagar 20. Entonces, y más encima esos 20 se transforman en una deuda. O sea, yo ya debo 20. ¿Y por qué debo 20 por qué no me lo cobraron? ¿Por qué no me lo cobraron? ¿Por qué se los tengo que pagar ahora? He conversado con abogados y tal vez aquí hay abogados, colegas que son abogados, y hablaban, por ejemplo, el término de la preclusión.
O sea, corresponde de que se cobre, si no cobraron 3, 4, 5 meses algo y ahora se transforma en una deuda, y si no la pago, después voy a tener que pagar intereses por esto que me acumularon. Entonces, en concreto, señor presidente, a través de su intermedio, quería preguntarle al superintendente cuáles van a ser las medidas de reparación a estas personas que se le ha causado un daño por acumularle este cobro y tirárselo ahora todo de una pura oportunidad. Claro, y después en la facilidad está de que le dicen, no, pero voy a poder pagar en 5 cuotas. Unilateralmente, claro, por reglamento, tal vez por alguna instrucción, en algún momento don Luis, a través de su intermedio, dijo de que le habían dado la instrucción a las empresas de que cobraran en cuotas de acuerdo a los meses que no leyeron la energía, pero la ley dice de que esto se puede pagar en 12 en diciembre en adelante. ¿Por qué tienen que pagarlo en 5? ¿Por qué pagar esta gente que se le acumuló, pagar 10 pesos mensuales, por ejemplo, por este concepto, siendo que si lo dividen en 12 va a ser mucho menor? ¿Qué dice el acuerdo también en relación a eso? Entonces, este cobro, este costo que se acumuló ha causado pero un daño tremendo en las personas que están sin trabajo, en las que se les redujo el sueldo por la protección del empleo, y claro, se puede multar a la empresa, pero ¿en qué beneficia eso a las personas que ya se les causó el daño? Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Boris Barrera. Le vamos a dar la palabra al señor superintendente para que vaya contestando las preguntas, sin perjuicio que pueden haber más preguntas. Tiene la palabra don Luis Ávila, por favor. Gracias, presidente. Voy a ir en orden como las estuve recibiendo. En primer lugar, los mayores precios excesivos respecto a plazo, el procedimiento, el formato del reclamo. Consultaba al diputado Sabac, y hasta cuándo se puede reclamar, si eso sigue habilitado. Por cierto, el procedimiento de reclamos se inicia con la interposición de un reclamo por parte de las personas. Y el tratamiento que da la superintendencia está arreglado, y en primer lugar siempre corresponde que sea la empresa quien entregue la respuesta a su cliente. Nosotros en la superintendencia, y por ello que los reclamos se pueden interponer directamente en la compañía, y también la superintendencia ha habilitado sistemas en la superintendencia de manera presencial a lo largo del país, a través de medios electrónicos, a través de página web, a través de celular. Incluso hoy día tenemos firmas de convenios con municipios en que la superintendencia ha hecho capacitaciones a los municipios, sobre todo en zonas rurales donde entendemos que no existe tanta tecnología ni tanto acceso a los sistemas web o de celulares o de internet, y estamos cerca de 100 municipios con los que hemos ya firmado convenios, y tras una capacitación directamente en las oficinas de atención que tienen los municipios se puede colocar reclamos e interactuar con la superintendencia como si estuviese en una oficina de la superintendencia para los habitantes de la comuna. Por lo tanto, entendemos que desde la superintendencia hemos hecho múltiples esfuerzos por tener al Estado más cerca de las personas en estas materias y facilitarles la labor, aún en tiempos de pandemia. Y en cuanto al procedimiento, entonces, los reclamos van directamente a las empresas disponen hasta 30 días para entregar una respuesta. Si esa respuesta no es satisfactoria, no queda conforme, puede la persona interponer un reclamo ante la SEC. ¿Quién? Con la respuesta de la empresa va a verificar, más los antecedentes del cliente de la empresa, va a verificar si la respuesta y el procedimiento que ha hecho la empresa se ajusta a la normativa. Con todo, ya que la superintendencia tiene múltiples formatos para registrar, cuando recibimos reclamos de las personas que no han ido a la empresa, nosotros, y esto es lo que recomendamos siempre, que se reclame a las empresas a través de la SEC, primero porque nos avisa y nos informa y nos enteramos de que está ocurriendo un reclamo,
lo derivamos tecnológicamente a través de plataformas que hemos habilitado por instrucciones, por oficio, con la totalidad de las compañías energéticas del país. Monitoreamos que se entregue esa respuesta y tenemos control de los plazos en que se están otorgando esa respuesta. Por tanto, si hay un reclamo en que una compañía haya resuelto respecto a esta materia de aumentos de cobros de las personas, lo que hace la superintendencia es verificar si ese tratamiento que se dio a ese reclamo se ajusta o no a la normativa, y en caso que la superintendencia advierta que no existe cumplimiento de la normativa o que se ha resuelto mal un reclamo, disponemos de las atribuciones que nos señala la ley para ordenar se restituya o se ajuste a lo que corresponde, y en segundo lugar, incluso a investigar si ese tipo de reclamo tiene más incidencias en la compañía, se da más veces, solicitar la información a la empresa y por esa vía entonces resolver una problemática que se inicia a partir de un reclamo como caso particular, pero después resolverla para todos los clientes que están en esa misma situación. Hay casos ejemplares que ha manejado la superintendencia, que a partir de un reclamo que es una de las fuentes que tiene la superintendencia para entender si las empresas están actuando de acuerdo a la normativa, nos permite resolver una multiplicidad de casos similares a los que se han presentado por un reclamo. Entonces, siempre se puede reclamar. Cada acto, cada proceso puede ser o podría ser objeto de reclamo si es que corresponde, y nosotros, junto con responder los reclamos de las personas, medimos la tasa de efectividad de las compañías. Estamos mirando no solo el reclamo, sino el desempeño. Si no nos parece bien que existan compañías que respondan no ajustado a la normativa, porque medimos la tasa en la superintendencia de las veces que los reclamos nosotros después debemos cambiar la respuesta que dio la compañía. Y esos son procedimientos estables de fiscalización que hacemos. Entonces, la pregunta global, siempre se puede reclamar, siempre está abierto el proceso, los plazos están descritos en la normativa y la superintendencia con sus facultades resuelve siempre a través de la creación del expediente que mencionaba usted, diputado. Ese expediente debe estar siempre a disposición de la superintendencia cuando se ha presentado un reclamo directo de un cliente a ellos, y de esa manera nosotros podemos reducir los plazos y cuando se presenta el reclamo, ahora tomar ese expediente y partir inmediatamente con la resolución. Algo que tuvo presente y que no fue enunciado, pero que tuvo mucho que ver con la facturación provisoria relacionada al límite de invierno, que también generó algunas consultas, y la superintendencia también emitió instrucciones, más allá de que el límite de invierno finalmente ha estado fuera de radar. ¿Por qué? Porque se eliminó los cobros del límite de invierno en la mayoría de los meses de este invierno, y hubo solamente 2 meses donde estuvo habilitado, y la superintendencia impartió instrucciones para evitar que esa metodología de la acumulación de las boletas por no lectura significara que al leer entonces se iba a exceder el límite de invierno, cosa que la superintendencia constató. La consulta del diputado Longton sobre locales comerciales, la coordinación, el no uso, la ineficiencia que podría haber existido para ir a terreno. Sí, sabemos que en tiempos de pandemia no era del todo simple programar y coordinar a un locatario con una compañía para que coincidan en un lugar, precisamente porque estábamos en tiempos de pandemia y debían pedirse en muchos casos, solicitar permisos para hacer desplazamientos en alguna de las actividades. Las empresas de servicios sí disponen de permisos, han sido clasificadas como empresas esenciales, por lo tanto, la mayoría de estos procesos por parte de las compañías han podido ser desarrollados por los empleados que realizan estos procesos, y sabemos que esas coordinaciones se realizaron, sobre todo las que eran objetos de reclamos en las compañías. Con todo, diputado, en los casos en que eso no ocurrió,
como lo explicaba anteriormente, lo que ocurría es que si llegara una boleta por un mayor valor cuando se estaba esperando por parte del locatario una boleta cero o muy baja, y en caso que esta hubiese sido pagada, son igualmente montos que corresponden al cliente de la compañía. Lo que sabemos es que la mayoría de ellas no estaba pagada, que tampoco significó objeto de corte por las razones anteriormente expresadas de instrucciones que no permitían el corte a estos clientes y que se han regularizado sin lugar a duda en la medida que se retomaron masivamente ya a nivel de todo el país los procesos de lectura. Con todo, cualquier diferencia o duda que pudiera existir, siempre es posible interponer el reclamo a la compañía para que explique en detalle, ojalá por escrito, cómo se normalizó la cuenta o en la propia superintendencia para que exija que eso sea en cumplimiento de la normativa vigente. Sobre el cálculo, diputado Longton, de los 6 meses anteriores, estamos hablando aquí de un estimado, es decir, la normativa eléctrica en Chile se puso en la situación que la lectura no se pudiera hacer en el medidor. En Chile, clientes regulados existen 6,8 millones de clientes regulados. La superintendencia en este periodo recibió algo más de 60.000 reclamos. La industria, por su parte, recibió en mayor proporción una cantidad de reclamos, llegando en un mes a recibir 48.000 reclamos por parte de las compañías. Es decir, el universo de clientes que presentó reclamos, en definitiva, a través de la SEC o directamente a las compañías, es inferior o es del orden del 10% del total de los clientes del país regulados. Esto significa que entendemos que hay una gran proporción de clientes del país a quien esta estimación que tiene la reglamentación incorporada no generó grandes diferencias. Pero sí sabemos también que hay grupos de clientes importantes y significativos en que sí generó inconvenientes. Tanto estos casos de inicio, donde se les facturaba con promedios anteriores, como lo que usted mencionaba, diputado, en que Longton, en que tuvieron consumos en el periodo anterior que son más altos que lo que pudieran estar teniendo ahora. Eso es un caso. Bueno, en ese caso, la regularización de la boleta va a ser una buena noticia, entre comillas, en la medida que se hayan hecho los pagos en la fecha correspondiente. Y el caso mayoritario que recibió la superintendencia es el inverso, es decir, que durante los 6 meses anteriores tuvieron en esos 6 meses anteriores consumos más bajos que lo que estaban teniendo hoy, y eso significó que por ser una estimación, entonces, y porque la estimación es por definición eso, en la incerteza que nadie puede saber de antemano cuál va a ser el consumo del hogar posterior a marzo. O sea, esa es una variable desconocida, obviamente por el regulador, obviamente por la compañía, incluso desconocida por el mismo cliente. ¿Cuál va a ser el nivel de consumo que han experimentado los hogares chilenos en marzo, abril, que solo lo saben una vez que han transcurrido los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año? Y en esa constatación, en que por razones diversas, incluidas, por cierto, la pandemia, la falta, los niños en la casa, a veces los mismos trabajadores en la casa, el inicio del invierno, esos mayores consumos significaron que al leer los medidores aparecieron estas boletas con el consumo real, que restando boletas menores ocasionaron estas boletas comparativamente con las anteriores boletas, que son significativamente más altas y en algunos casos muy altos. Con todo, la fiscalización nuestra ha podido constatar que los precios han sido bien aplicados en todos los casos que hemos revisado y que los consumos, los mayores consumos registrados en el medidor son los que han hecho la diferencia versus lo que se habían establecido en las boletas anteriores.
Y esto hace que en algunos casos el cliente de la compañía eléctrica perciba un alza mucho mayor respecto de las boletas pasadas. Y aquí es evidente, dependiendo de los consumos que tuvo su hogar en verano, si asumimos que cada boleta en verano era 10.000 pesos menor a la boleta que estaba teniendo a partir de marzo a abril, y yo tengo una boleta de aproximadamente 20.000 pesos, claro, si se me acumulan 3 boletas, voy a tener un adicional de 30.000, que sobre la boleta de 20.000 hace una de 50.000, y cuando comparo 50.000 con la anterior, que va a ser de 20.000, voy a tener un aumento muy significativo, que ha sido en algunos casos el fruto de la acumulación de los valores anteriores. Y en algunos casos se ha visto además impactado por la acumulación que mencionaba el diputado Barrera de el no inclusión del cargo de transmisión. Cambios de la regulación, diputado Longton, sí, lo mencionaba en la presentación, estamos analizando y propuestas que puedan mejorar esto, es decir, cómo mejorar la estimación en caso de periodos o rebrotes que podrían existir y que tuviésemos en algún momento que nuevamente ver incremento en la facturación, o sea, en la falta de lectura en algunas comunidades, en algunas regiones, en algunas comunas, y por lo tanto estamos trabajando en si es posible tener una estimación mejor que la que se ha utilizado, pero que siempre va a ser una estimación y que como estimación va a haber casos, y entendemos que en la mayoría de los casos en nuestro país fue un buen estimador, y hay 2 grandes grupos donde no fue un buen estimador y hay que buscar fórmulas que mejoren eso. Podrían ser el mismo mes del año pasado, con cualquiera de estas metodologías de estimación, es finalmente el hábito y la conducta y el consumo del hogar el que va a determinar si fue bueno ese estimador, y eso solo se va a saber con posterioridad. Diputado Barrera, usted me preguntó sobre las instrucciones de facilidades. ¿Por qué la SEC instruyó facilidades? Bueno, recordemos que cuando se toma la lectura real, y particularmente el diputado Barrera aquí en la región metropolitana, la región metropolitana estuvo más tardíamente en confinamiento, o en confinamiento hasta más avanzado el año que en otras regiones del país y de manera mayor cantidad de clientes. Entonces, hay algunas comunas de la región metropolitana que acumularon varios periodos con lecturas provisorias, hasta 4 meses, sabemos en algunos casos hasta 5 meses, con facturación provisoria. ¿Y qué ocurría? Aquellos clientes de las empresas que estaban en la condición de que tuvieron una estimación baja respecto al consumo que estaban experimentando en el hogar en los meses de abril, mayo, junio, entonces cuando efectivamente la compañía de la región metropolitana, Enel, tomó la lectura en el mes de junio o en el mes de julio o en el mes de agosto, que incluía 2, 3, 4 boletas provisorias, y esos consumos habían sido mayores que lo que se había estado facturando como estimado, para evitar que se le acumulara la cuenta del todo y se le acumulara, en estos casos, algo de la cuenta, igualmente significó acumulación en algunos casos por diferencias de mayor consumo versus lo que se había estimado. Y para ello, entendiendo ese punto, la superintendencia impartió instrucciones a la totalidad de las empresas para que en esos casos, cuando aparecieran esos valores, estableciera metodologías de facilidades, un procedimiento claro con sus clientes, en que diera facilidades al menos por igual número de meses que los que estuvo haciendo con facturas provisorias, sin intereses y sin reajuste, de una manera de que esa diferencia que aparecía en esa boleta, que estaba registrada en el medidor y que por lo tanto había sido consumida por el cliente, que había tenido boletas por menores valores, que originó una diferencia a pagar con lo que esperaba ese cliente, a ese cliente se le otorgara facilidades de pago sin intereses y sin reajuste.
¿Por qué esto es posible y es una buena solución, aun cuando, me pregunta el diputado Barrera, pero si había un acuerdo que anunció el gobierno, que prorrateaba todo? Exactamente, por esa misma razón. En primer lugar, están los clientes que están normalmente pagando sus cuentas. Ese cliente puede optar, es una opción del cliente, de tomar esas cuotas que le proporciona la compañía por instrucción de la SEC, porque es un cliente que está pagando y que va a seguir pagando. Hay clientes de las empresas, hay personas en el país que no han tenido afectación a propósito de la pandemia, no han sufrido los ingresos. Bueno, lo que esperamos es que mantengan la habitualidad de sus pagos. Y eso está ocurriendo. Entonces ese cliente perfectamente puede ir y decir, este mayor valor yo lo voy a cancelar sin intereses, sin reajuste, en 3 cuotas, en 4 cuotas, en 5 cuotas, como fue la empresa en él. Pero también, diputado Barrera, en uso de las instrucciones que dio la SEC tras el acuerdo anunciado por el gobierno, instrucciones que están por oficio, planes de las empresas que se expresaron por oficio, es decir, son respuestas públicas de cuáles son los planes implementados por cada compañía para cumplir esto. En cumplimiento de eso, si el cliente lo desea y así se lo hace manifiesto a su empresa, puede solicitar. Ya no, entonces, quiero las 5 cuotas para la boleta que me salió más elevada, sino quiero solicitar el beneficio de pagar la totalidad de las boletas que se han generado en este periodo de estado de catástrofe para llevarlas a 12 meses prorrateadas, sin reajustes, sin intereses, incluyendo esa boleta. Entonces, puede optar por estar pagando y tomar ese beneficio puntual, o puede optar por lo que señaló la instrucción que se dio por oficio de la SEC del prorrateo. Con todo, hoy día, 8 de agosto se publicó en el diario oficial la ley de servicios básicos. Hoy día ese cliente también, si lo desea, puede manifestar la solicitud a su compañía de prorrateo en virtud de la ley, que en muchos términos tiene similitudes muy altas con lo que ya se había estado aplicando antes. Entonces, no veo inconvenientes en que a opción de las personas definan y decidan en cuál de estas situaciones. Por cierto, como usted lo decía, diputado Barrera, aquellos casos de personas que sabemos que ha aumentado la cesantía, sabemos de los niveles de desempleo, sabemos de la afectación en diversos tipos de actividades más formales o menos formales, y por tanto todos esos clientes tienen hoy y han tenido en el pasados meses múltiples opciones para en alguna medida hacerle frente al problema de los mayores consumos en los domicilios. Porque no se cortaba, porque podían acceder a beneficios y porque hoy, a partir de la publicación de la ley, esos beneficios tienen el rango legal. Y por cierto que la superintendencia, desde el 8 de agosto, que está fiscalizando el cumplimiento y la implementación de parte de las empresas de la ley de servicios básicos. La instrucción de corte en trámite, menciona el diputado Barrera que aparece por algunas compañías instrucción de corte en trámite. Al respecto, diputado, le quiero comentar que la superintendencia emitió a cada compañía oficios para que no usaran el mensaje de corte en trámite, para eliminar el mensaje de corte en trámite de las boletas, porque no corresponde, toda vez que han sido consignados en los planes de acción que no va a haber corte y que pueden prorratear. En el caso de la empresa Enel, que hace distribución en la zona, diputado, es el oficio 4396 de la SEC, de fecha 13 de julio, el que impartió instrucciones. Evidentemente existen documentos para la totalidad de las compañías, pero estoy enunciando el de la SEC de fecha 13 de julio, que instruyó la eliminación del mensaje de corte en trámite
para el caso de los clientes de esa compañía en la región metropolitana. Si bien no han aumentado las tarifas, nos preguntaba por el resto de los cargos, ninguno de los valores incluidos en la facturación eléctrica han tenido variaciones y, por cierto, no han tenido al alza. Y respecto de las cuotas y de las medidas de reparación que sugiere o que menciona el diputado Barrera, tengo que decir en este caso que como organismo público estamos muy comprometidos con la fiscalización en base a las facultades que se nos han otorgado. En aquellas materias que exceden las facultades, evidentemente no podemos actuar en el marco de nuestras atribuciones. Nuestra actuación se ciñe y se circunscribe específicamente en el marco de nuestras actuaciones para fiscalizar, instruir, resolver reclamos, impartir instrucciones, solicitar compensaciones de aquellas establecidas en la regulación que fiscalizamos. Y sabemos que existen otros organismos que pueden buscar reparaciones por otras vías, y aquí nos estamos refiriendo a coordinación estrecha que hemos mantenido siempre con el Servicio Nacional del Consumidor, quien tiene atribuciones para, en el ámbito de sus facultades, iniciar procesos en lo que corresponda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Luis Ávila. Yo quisiera, sin perjuicio que los parlamentarios quieran seguir preguntando, señalar lo que ha señalado el diputado Barrera en relación a la preclusión del derecho de la empresa a cobrar ese costo de transmisión, de acuerdo a las reglas generales, ¿no es cierto? Precluye en un plazo, si no, puedo corregir aquí, yo soy abogado, pero entiendo que son un plazo de 6 meses, pero sin perjuicio de ello, que me corrija el señor superintendente, se podría hacer una modificación legal para que se acumule máximo 2 periodos, porque efectivamente, como decía el diputado Barrera, si una empresa no cobra este cargo por 5, 6, hasta 6 meses, no es ninguna gracia que al cliente le llegue una cuenta acumulada. Por lo tanto, pudiéramos proponer alguna modificación legislativa en ese sentido para ponerle un límite, yo diría máximo 1 atraso o 2 atrasos, pero no más que eso, porque si no al final el cliente paga las consecuencias y además entiendo que se les cobran intereses por el atraso, entre comillas, que es de la empresa y no del cliente. No sé si nos puede responder eso, señor subsecretario. Bueno, sí, en la medida que, como lo decía antes, nosotros somos muy estrictos en fiscalizar la normativa vigente tal como está. Ello, por cierto, no obsta a que se impulsen iniciativas que busquen regularlo, mientras no esté en el ámbito de nuestras atribuciones. En lo particular, hay el sistema eléctrico, particularmente, es un tema sistémico que hay que verlo en conjunto. Lo que aparece en una boleta final de una distribuidora a un cliente es el resumen de toda la operación de un sector que incluye la generación, las generadoras, las transmisoras y aquella porción de la distribuidora. Y por tanto, en el mérito de las garantías, las empresas transmisoras que están detrás también deben ser remuneradas en el 100% de lo que se incorpora en sus tarifas. Y por tanto, la acción desde la distribuidora debe recaudar a través de esta boleta un monto que finalmente debe trasladar a 2 grandes grupos. Por un lado, las generadoras, a través de los contratos licitados, y por otro lado, las transmisoras. Son montos que, recordemos, se transfieren íntegramente a esos segmentos. Eso no obsta que pudiera revisarse la regulación, pero es un sistema que debe ser mirado en su conjunto.
Muy bien, muchas gracias. Entiendo que el señor subsecretario de Energía se está incorporando, don Francisco Javier López. Si es así, para que le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, disculpar el retraso que estamos participando en un seminario representando al país. No quiero ser redundante porque entiendo también que el señor superintendente ha sido bastante explicativo en distintas materias. Solamente me gustaría recalcar un par de aspectos que creo que es importante tener a la vista. En primer lugar, respecto a una alza alza en el valor de la energía, es importante recordar que fue el propio Congreso quienes a fines del año pasado, de manera particular el 2 de noviembre del año 2019, fue publicada la ley 21.185, que lo que realiza es estabilizar el precio de la energía, y quedaron congelados los precios del VAT, los precios de la energía, y también la transmisión quedó bajo la misma circunstancia. Por tanto, lo que se refiere a costo o valor de la energía, es importante precisar y recordar que esta, por la propia acción que tomó el Ejecutivo en conjunto con el Congreso, ya fue estabilizada. Posteriormente, y a comienzos de este año, en el mes de marzo, cuando ya estábamos en las primeras complejidades que tiene la pandemia, fue también anunciado un plan solidario de servicios básicos que posteriormente fue refrendado por una ley en términos bastante similares. Hay un micrófono abierto, parece. Sí, hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, por favor. Me tiene preocupado el tema del retiro del 10%. Diputado Torrealba tiene abierto el micrófono. Tiene abierto el micrófono, diputado Torrealba. Si lo puede cerrar. Ahí sí, gracias. Gracias. Respecto del plan solidario, fue anunciado el día 27 de marzo. Después tuvimos largas discusiones en el Congreso que terminó también una ley que recoge parte importante de esos acuerdos. A la fecha son un número bastante importante. Después podrá el propio superintendente, si es que no lo he dicho ya con anterioridad, contar cuáles son los beneficiarios. Pero esta es una medida que sirvió para poder alivianar y principalmente dar tranquilidad a las familias en respecto de que ninguna familia, ninguna persona en nuestro país que tenga problemas para poder abordar o poder afrontar el pago de su cuenta de la energía y a sufrir el corte de los suministros. Eso hasta el día de hoy, tanto por vía administrativa como por vía legal, ha funcionado de manera correcta. La superintendencia ha realizado en sentido una fiscalización y un trabajo bastante cercano para poder garantizar, y hasta el día de hoy no existe ninguna denuncia del día de marzo hasta ahora que dé cuenta o que constate que existe algún corte de la energía producto de problemas en el pago de las cuentas. Y entiendo que también es parte importante de lo que se refiere esta honorable comisión investigadora, es respecto de la situación de las facturaciones y los problemas de facturación, específicamente lo que se refiere a la facturación provisional que el superintendente explicó latamente. Ahí hacer hincapié de que el día 1 de junio, cuando estábamos con serios problemas respecto, o habían incipientes problemas respecto del tema de facturación en el texto a nivel nacional, realizamos una reunión con los máximos ejecutivos de las empresas distribuidoras para exigirles a ellos medidas concretas para poder abordar esto, poner fin a las complejidades que estaban existiendo a nivel nacional y poder regularizar con urgencia los problemas de facturación. Principalmente esto se deben a las causas que ya anunció el superintendente, pero también había una parte muy importante en lo que se refiere a comunicación, a la obligación que tienen las propias empresas distribuidoras de informar de manera apropiada y de manera correcta en que percatamos que habían debilidades. Y es por eso que les exigimos una serie de planes, una serie de medidas que ellos debían implementar a la brevedad. Tenían un plazo de 48 horas para anunciarlas y poder ya ponerlas en implementación. Posterior a eso ha habido una fiscalización y un trabajo continuo, en particular por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en el cual ya ha estado verificando, viendo la tasa de reclamos, viendo también la respuesta y sirviendo como puente también para exigirles a las empresas distribuidoras en aquellos casos que no hubo respuesta directa, que debían cumplir con su obligación legal de dar respuesta y de poder solucionar todos aquellos problemas y complejidades que pudieran suscitarse durante el periodo de pandemia. Estamos abiertos también a poder
entregar toda la información que ustedes así lo dispongan. La disposición también para poder reunirnos y poder también poner a vista de esta comisión también todos los antecedentes que esta subsecretaría, el Ministerio y la Superintendencia puedan servir de utilidad para el propósito que tiene esta comisión investigadora. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera, que ha solicitado hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Hay algo que antes le pregunté a través de su intermedio a don Luis Ávila sobre el tema de los intereses y las multas y todo eso. Y resulta de que, claro, nos dijo de que en la instrucción y también en el acuerdo que se hizo antes de que saliera la ley, bueno, después la ley también quedó de que nada de esto iba a tener intereses ni esas cosas. Pero, por ejemplo, no creo que se nota ahí en la pantalla, pero aquí yo tengo una boleta, aquí abajo en este lado, está el total, y ese total suma lo que le están cobrando a la persona aquí arriba, en las cuotas esas que están cobrando, porque para no cobrarle todo en una sola vez, se lo están cobrando en cuotas. Eso que dice el superintendente, que además la persona que le están cobrando aquí 5 cuotas puede solicitar lo que sea en mayor plazo de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia. Bueno, eso está aquí, se está cobrando aquí en el total. Eso. Y aquí recuerden que está incluido lo que en este caso, no cobró, que es el transporte de la energía eléctrica. O sea, en él no cobró y aquí me lo está cobrando, aquí está en el total, y aquí en la boleta dice de que la fecha de vencimiento, por ejemplo, en esta es el 6 de octubre, y que si la persona no paga, va a tener, la fecha se originarán intereses y de cobranza y un cargo adicional por pago fuera de plazo. O sea, resulta que le van a cobrar intereses y cargo por pago fuera de plazo porque no pagó eso que en él no cobró. No cobró, ahora me lo está cobrando en cuota y dice que si no pagó en la fecha me va a cobrar interés y cargo. Entonces me gustaría que eso lo aclarara el superintendente, porque acaba de decir que no. Acaba de decir de que el acuerdo y la instrucción que le dio eran facilidades de pago y que esto no iba a tener ni intereses ni cargo. Por lo tanto, esto igual que el no corte. O sea, cuando a la gente le aparece aquí no corte, corte en trámite, la gente se asusta y aunque sea un monto grande, se consigue la plata. Lo gastó mucha gente. Recuerden que más del 30% de la gente que sacó el 10% lo hizo para pagar deudas. El 10% de su FP lo hizo para pagar deuda. Y la gente, cuando le colocan ahí corte en trámite, la gente se asusta y va a pagar. Y si a la gente le colocan aquí de que le van a colocar intereses y cargos adicionales por pago fuera de plazo de una deuda que ella no pidió, que a lo mejor la gente estaba pagando mensualmente y resulta que salió en él y dijo, sí, pero ¿sabe qué? No le había cobrado esto en 4 meses y se lo voy a cobrar ahora. Y si no me lo paga en la fecha, le voy a cobrar interés y multa. Mira, o sea, encuentro completamente, pero extremadamente abusiva la forma en que en él el monopolio de la electricidad, por lo menos en mi distrito, en la región metropolitana, la mayor cantidad en la región metropolitana, actúa con la gente en estos momentos que la está pasando mal. Por lo tanto, lo que decía usted, señor presidente, de repente, tal vez es hora de mirar alguna modificación en la ley. O sea, si las empresas no tienen empatía en estos momentos, sobre todo, con la gente que lo está pasando mal, porque está usando, o sea, incluso el costo del kilowatt es el mismo del año pasado. El mismo en tiempo de normalidad, entre comillas, ahora en tiempo de pandemia, el mismo. Siendo de que yo estoy seguro que esta va a ser una de las empresas que no va a tener ni una caída en sus utilidades. Porque, como bien está demostrado, hubo más consumo en este periodo de pandemia y la gente va a tener que pagar más. Por lo tanto, ¿qué hacen él? ¿Qué hacen él? Mire, o sea, completamente arbitrario todo lo que hacen, completamente abusivo. Entonces, me gustaría que el superintendente pudiera aclarar eso, porque anteriormente dijo de que no iban a haber ni intereses ni multa, y yo estoy mostrando aquí una boleta que dice que sí van a haber intereses y multa en ese monto, donde está incluido eso que en él no cobró, por 4, por 5 meses. O sea, tengo boletas que hemos recolectado de febrero, que no han cobrado, y la siguiente fue en julio. Imagínense. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Barrera. Le ofrecemos la palabra entonces al señor superintendente, sin perjuicio que también el señor subsecretario pueda responder la pregunta. Tiene la palabra don Luis Ávila. Muchas gracias, presidente. Voy a intentar responder lo que señala el diputado Boris Barrera y desde ya ratifico absolutamente mis dichos anteriores en términos de que son sin intereses y sin reajustes, y las instrucciones que ha emitido la superintendencia serán fiscalizadas por la superintendencia. Dos cosas, diputado. Uno, le vamos a contactar para conocer el caso en detalle y de esa manera tener por interpuesto este mensaje para hacer la averiguación, la investigación del caso. Pero lo segundo, junto con ello, es que quiero entender y expresar a qué intereses se refiere, de qué intereses, los mismos que habla la Ley de Servicios Básicos, en cuanto a cuáles son los cobros y los montos que no tienen intereses. Entendemos, como principio, que un monto que no es pagado en la fecha, de acuerdo a la regulación vigente, puede generar intereses y reajustes. Esa es la regla general. Pues lo que hacen las instrucciones, lo que hicieron las instrucciones de la superintendencia para aquellas boletas que emitidas durante distintos meses no fueron canceladas, o que habiendo sido canceladas se generó una diferencia que fue registrada en la boleta final que sí leyó. Cuando habla de los intereses a los cuales no están expuestos esos cobros, se refiere a los intereses desde los periodos originales de esos documentos. Una boleta de marzo liquidada en julio, en rigor debiera tener, la regla general, los intereses para abril, mayo, junio, julio. El cobro de abril, el de mayo, el de junio. Entonces, matemática financiera, para llevar los valores al momento en que se está haciendo la boleta final, esas deben, por regla general, y pueden ser objeto de los intereses que señala la reglamentación chilena. Esos intereses no se aplican. Esos intereses y reajustes dejan los valores en el mismo monto, y debe ser así, en que fueron emitidos. Igual cosa hace la Ley de Servicios Básicos. La Ley de Servicios Básicos, publicada el 8 de agosto, elimina los intereses y reajustes. ¿Qué intereses? Si el cliente de la empresa se acoge a la ley, lo que hace es que toma cada una de estas boletas, las lleva al momento en que se hace el prorrateo, sin los intereses, para traer esas boletas al valor presente. Eso no significa, a nuestro entender, que de hoy en adelante la falta de pago oportuno no genere intereses. Entiendo que tampoco lo hace la Ley de Servicios Básicos, recientemente aprobada. Estamos hablando de distintas cosas. Los intereses que acumulan las boletas pasadas hasta reflejar el valor que fue fruto de las instrucciones de la SEC o de la Ley de Servicios Básicos, es distintos a en el futuro nunca más habrá intereses y reajustes. No es lo mismo, a nuestro entender. Por lo tanto, ratifico el hecho de que los montos acumulados son sin intereses y son sin reajustes. Presidente.
Sí, señor subsecretario. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Don Francisco Javier. Sobre eso, compartir lo que señala el diputado Barrera respecto a la necesidad de incorporar más competencia al sector de distribución. Y es por eso que la semana pasada comenzó su tramitación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, un proyecto que viene a hacer una reforma, la reforma más importante al sector de distribución de los últimos 40 años. Recordemos que hace algunos años atrás se realizaron ya modificaciones importantes en lo que respecta a generación, transmisión. El año pasado se aprobó por el Honorable Congreso el proyecto de lo denominada Ley Corta de Distribución, la Ley de Distribución de las Tarifas, y hoy día estamos embarcados en la modificación del sector de distribución que tiene como pilares esenciales la incorporación de la figura del comercializador de energía. Y lo que se busca acá es poder hacer una separación en un sector que hasta ahora venía siendo monopólico, una separación entre aquellas áreas o aspectos del proyecto de distribución que es monopólico, principalmente lo que se refiere a infraestructura, y poder separar, tal como lo han hecho también diversos países, poder incorporar la figura del comercializador y poder incorporar competencia y poder incorporar la posibilidad que sean los ciudadanos quienes puedan optar con quién contratan la energía, qué tipo de energía contratan, en qué condiciones quieren también negociar. Esto creemos que sin duda va a ser una modificación tremendamente relevante para poder modernizar y poder avanzar en lo que se refiere a mejor calidad de servicio. Esto va a ir acompañado también por dos proyectos de ley adicionales que esperamos introducir en las próximas semanas. Uno principalmente centrado en calidad de servicio y otra también respecto de otro proyecto de generación distribuida. Creemos que estos tres proyectos vienen a modernizar de manera sustancial el sector de distribución y va en la línea de lo que señalaba el diputado Barrera, de poder incorporar mayor competencia también al sector de distribución. Gracias, señor subsecretario. Diputado Barrera, ¿quiere agregar algo? ¿O otro parlamentario hacer alguna consulta? Yo creo que en relación a la acumulación del no cobro del servicio de transmisión, hay un periodo que establece la ley para que precluya este derecho, que me parece que es bastante amplio. Entonces, en su momento también, en la tramitación de los proyectos que ha mencionado el señor subsecretario, podríamos presentar alguna indicación para poder corregir eso. Y también el tema de los intereses que no corresponde, como ha señalado el señor subsecretario, el cobro de esos intereses. Y desde luego, como ha dicho también el señor subsecretario, el proceso de reclamo está abierto y la situación puntual que ha planteado el diputado Barrera puede ser también tramitado en forma, se puede hacer la reclamación y estamos a tiempo para ello. Yo quisiera solicitarle al señor subsecretario si nos puede hacer llegar el listado de los municipios que han establecido convenios con la superintendencia para poder acelerar o facilitar el proceso de reclamación, de manera que los municipios que no lo han hecho puedan hacerlo, puesto que, como ha dicho, estamos en el proceso y se pueden hacer las reclamaciones. Yo ofrezco la palabra a los parlamentarias que quieran pedir la palabra, si no, vamos a continuar el día jueves con nuevos invitados, sin perjuicio que podamos también pedir al superintendente, al subsecretario que nos acompañen, para poder ir dando respuesta inmediata a esta situación. Y le planteo a los parlamentarios que podemos invitar, ¿no es cierto?, a empresas, no citar, a empresas y a otras autoridades para poder tener una sesión el día jueves y continuar con esta comisión investigadora que tiene un plazo hasta el 16 de noviembre para emitir un informe. Diputado Barrera, le ofrezco la palabra. Y diputado Torrealba después. Quería saber si se hizo ya algún listado de invitados, porque yo tenía también unas propuestas que las voy a leer igual por si hay alguna que ya se dijo. Justamente como dice usted, a mí me gustaría que pudiéramos invitar a Enel a que nos viniera a explicar cómo está enfrentando el tema de los pagos y de los deudos que se están generando por el periodo que no se leyó.
También me gustaría ver si podemos invitar a la CEPAL. La CEPAL debiera tener algún estudio de cómo se está enfrentando esto mismo en Latinoamérica. Tenemos experiencias de Argentina, de otros países en Latinoamérica, que, bueno, con el efecto de la pandemia, esto ha pasado en todo el mundo, entonces sería bueno conocer en Latinoamérica qué está pasando y la CEPAL creo que puede tener alguna opinión al respecto. Me gustaría también que pudiéramos pedirle a la biblioteca que pudiera investigar un poco a ver cómo se está enfrentando todo esto en el resto de los países más cercanos. También tengo a dos organizaciones que se han reunido para ver este problema, que es de pobladores, uno de la comuna de Cerro Navia, que son dirigentes que se organizaron en torno a este problema del alza de las tarifas de cobro de la energía, y también de Ñuñoa. También me gustaría que pudiéramos invitar, si que no está en la lista, a ver si tiene alguna opinión también las organizaciones de consumidores, como es CONADECU y ODECU. No sé si están en el listado también. Y sí, como decía delante y sugería tal vez el superintendente a través de su intermedio, conocer qué está haciendo CERNAC en relación a esto. Que no, principalmente a este cobro que no se hizo y que se acumuló y que ahora la gente lo tiene que pagar en cuota. Eso, presidente. Gracias, diputado Barrera. Diputado Torrealba, tiene la palabra. Gracias, presidente. No solamente agregar la importancia de citar al CERNAC. Creo que sin perjuicio de que las asociaciones de consumidores son relevantes, creo que es prioritario que el CERNAC esté en la comisión para que también nos dé su visión y sobre todo el stock de reclamos y dividido por problemas, para que tengamos esa foto también, que creo que es súper importante. El CERNAC está haciendo estudios con respecto a estos temas, no de ahora, sino que hace mucho tiempo atrás, y creo que nos puede dar información súper objetiva con respecto a cómo han ido evolucionando los reclamos, si es que hay demandas colectivas, si hay mediaciones, me imagino que en proceso, cuáles han sido los avances de esas mediaciones y tantas otras acciones que puede hacer el Servicio Nacional del Consumidor. Así que me gustaría que ojalá para la próxima sesión estuviera el CERNAC. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Torrealba. Así será. Hemos tomado nota de todos los invitados que ya teníamos en la comisión, un listado que coincide prácticamente con el que ustedes han señalado. Señor superintendente, subsecretario, si quieren agregar algo para ir ya cerrando, y después vamos a citar para el día jueves de 15 a 16:30 horas. Ofrezco la palabra, señor superintendente, señor subsecretario. Sí, mencionaban ahí, presidente, respecto de situación internacional, por cierto, que es algo que hemos estado mirando. La mayoría de los países de la región que utilizan ampliamente la misma tecnología que en nuestro país, es decir, medidores que deben ser leídos por personal que acude, han tenido el mismo problema. Esto en Perú, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, Costa Rica, en Guatemala. La facturación provisoria con metodologías muy similares en la normativa a la nacional, es decir, utilizando los meses anteriores para estimar los promedios, ha generado problemas de orden muy similar en las boletas dadas. Había consideración de que las causas que hicieron que este aumento fuese significativo ha sido el mismo que en Chile, que es el repliegue a los hogares por la pandemia, con alguna particularidad en los efectos que en el caso de los países más australes ha sido coincidente con inicio de invierno, que tradicionalmente significa mayor aumento en el consumo eléctrico, y eso en los países más australes ha tenido un efecto en el consumo. Pero lo hemos estado mirando y de orden muy similar. También mencionar que aquellos que han implementado de manera masiva la medición electrónica con tecnología a distancia, prácticamente en esos grupos de clientes, en Chile particularmente hay un grupo de clientes que alcanzaron
y que tienen instaladas medidores que pueden ser leídos de manera remota, entonces siempre se ha facturado conforme a lo que efectivamente está registrado en el medidor y no han presentado ninguna alteración producto de tener que usar estimaciones. Eso, presidente. Gracias, señor superintendente. Muy bien, entonces vamos a continuar el día jueves de 15 a 16:30 horas con los invitados que se han señalado aquí. Invitados en él, ¿no es cierto?, el CERNAC, la CEPAL, vamos también a pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional y a CONADECO. Así que agradeciendo al señor subsecretario, al señor superintendente sus participaciones en esta comisión, sin perjuicio que más adelante también le vamos a solicitar que nos acompañen, y a los parlamentarios. ¿Sí? Presidente. Sí. Diputado Barrera. ¿Para cuándo más o menos cree usted que podamos invitar a estas dirigentes para que se programen también ellas? Para el jueves. Para que nos hagan llegar, los antecedentes a la secretaría, por favor. Ya. A Álvaro, ¿cierto? Sí, a Álvaro. Álvaro Alaví. Ya. Agradeciendo al señor Fuentes y Valladares que nos hayan acompañado hoy día también. Ofrezco la palabra por si alguien quiere agregar algo. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, muy buenas tardes.